noches. Varios hechos, situaciones y demandas de los últimos días han puesto en evidencia la intolerancia, la homofobia, el fanatismo religioso de algunos sectores de la sociedad. Los comentarios de mal gusto sobre la orientación sexual de integrantes del gobierno y del Congreso, la censura a la exposición del artista María Eugenia Trujillo porque supuestamente atenta contra la libertad de cultos y ofende a los católicos, el suicidio de un joven como consecuencia del matoneo que fue sometido por su condición de homosexual y la resistencia del procurador y algunos sectores de la sociedad a la posibilidad de que parejas del mismo sexo tengan la posibilidad de adoptar, son una muestra de que avanzamos con cierta dificultad en la concreción de principios consagrados en la Constitución, como la libertad de conciencia y de cultos, la no discriminación por razones de sexo, raza o creencias religiosas y la separación de la Iglesia y el Estado. Hecha esta presentación, pues me parece que las preguntas que nos sirven para alentar el debate de hoy son si realmente es Colombia un país laico y si realmente se aplican esos principios de la Constitución según los cuales hay libertad de conciencia, libertad de cultos y no discriminación por razones de raza, sexo o creencias religiosas. Hemos invitado hoy para aportar elementos de juicio a la discusión al doctor Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista de la Universidad del Rosario, profesor de varias universidades, quien ha sido procurador auxiliar y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. A la doctora Angélica Lozano, abogada, exconcejal de Bogotá y exalcaldesa local de Chapinero, hoy representante a la Cámara por el Partido Verde. Y al doctor Juan Carlos Vélez, abogado, uribista de Raca Mandaca, quien fue senador por el partido de la U, hoy está calentando motores para lanzarse a la alcaldía de Medellín y fue director de la Aeronáutica Civil. Y como todos los martes tenemos a Antonio Caballero, escritor y periodista. Así que para empezar, y antes de entrar en el análisis, por eso creo que en esto hagamos una como visión general y después vamos analizando caso por caso, quiero que cada uno de ustedes haga como un breve diagnóstico en materia de libertades y derechos individuales a la luz de la Constitución y digan si sienten que hemos avanzado o por qué o cuáles serían las razones por las cuales hay muchos sectores aún anclados en el pasado. Quisiera empezar con usted, doctor Charri. Mil gracias, Manuelita. Yo diría que hemos avanzado mucho si se toma con una perspectiva histórica amplia. Venimos de separar la Iglesia del Estado, de tener un Estado laico, o sea, neutral desde el punto de vista de las religiones. Pero también es cierto que tenemos una tradición muy larga en la sociedad y sectores muy conservadores que aún están anclados en el pasado y que tienen valores en ese sentido. O sea, estamos en un momento de transformación con muchas dificultades. El tema, por ejemplo, de las parejas del mismo sexo y de la adopción de parejas del mismo sexo, me parece que ha avanzado, incluso con el aborto y con la eutanasia, más en el ámbito judicial que en el político. Y lo que dice la teoría es que estas deben ser decisiones políticas que de alguna manera reflejen el sentir de la sociedad. Como el órgano político no ha dado esos pasos, por la razón que sea, ha sido en alguna medida la Corte Constitucional la que ha liderado esas transformaciones. Y yo creo que esa transformación por vía alterna pues no es suficiente y genera choques en la sociedad con sectores que vienen del pasado con los nuevos que son los que pretenden jalonar los cambios. Creo que estamos en un proceso de transformación y tenemos que entenderlo como tal. Antonio, ¿cómo ve la situación? Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es mucho más avanzada la teoría que la práctica. Es decir, es la sociedad la que va a remolque de estas decisiones que ha tomado fundamentalmente la Corte Constitucional y que están también en la Constitución del 91, pero la sociedad colombiana no se ha adaptado a esa Constitución del 91 y sigue siendo completamente intolerante. En el tema de la homofobia es donde más se nota, pero se nota también en infinidad de temas y en la separación de la Iglesia o de las iglesias y el Estado. Angélica, usted que ha sido como activista de los derechos humanos y defensora de los derechos de las minorías, ¿cómo ve esa situación? ¿Cómo analiza todo este panorama? Yo complemento con que los tomadores de decisión en los cuerpos políticos, sea el Consejo Municipal de su ciudad o el Congreso, son más godos, son más conservadores que sus representados, que la sociedad. Lo tengo identificado, por ejemplo, en el Consejo de Bogotá o en el Congreso. Yo hablo con muchos de ellos y me dicen, yo la apoyo hacia el tema de dar una discusión de
aborto plenamente liberalizado dentro de unas semanas. Pero aquí entre nos, y yo voto, yo no asumo en público, yo quiero ser alcalde de Medellín, tiene varios competidores allá, entonces yo no puedo asumir eso porque me lo cobra el electorado. Es una cadena que permite que nos mantengamos resistiendo al cambio, pero la verdad la sociedad, yo creo que con todas las resistencias va más adelante que los tomadores de decisión. La Corte Constitucional, por supuesto que en buena hora ha tomado decisiones, porque no nos podemos quedar sentados 20 años mientras los señores congresistas abrimos la cabeza y reconocemos los derechos humanos y cumplimos con nuestro deber. Entonces es una tensión de cambio. Los poderosos son más godos que la ciudadanía, y los poderosos emiten unos discursos que refuerzan prejuicios. No es que sean más godos, sino que son más hipócritas que la ciudadanía. Sí, de acuerdo. Doctor Vélez, usted que ha estado en el Congreso. Mira, a mí me tocó toda la discusión del matrimonio gay en el Congreso, porque cuando la Corte Constitucional toma una decisión, pues le dice al Congreso: usted actúe. ¿Y el Congreso no hizo nada? Sí, no hizo nada. El Congreso, recuerdo que inclusive me atrevería a decir que hasta senadores del Polo me tocaron a mí ver en su momento que tenían hasta temor de aprobar el matrimonio gay. Pero yo creo que eso ha venido evolucionando. La decisión de la Corte Constitucional, a mí me parece que eso aplaca un poco las cosas. Ya ese es un tema que no es tan duro discutirlo en el Congreso. Y me parece que el paso que dio el Papa Francisco, donde digo que eso ayuda mucho. De todas maneras hay que tener en cuenta que Colombia, sí, no, pero Colombia es un país muy religioso, y eso no lo podemos desconocer. La influencia de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas es muy grande en el país, y de alguna u otra manera, pues estas iglesias han estado muy opuestas hacia el matrimonio gay, hacia la adopción de niños por parte de parejas gay, y creo que ese cambio no lo vamos a ver tan rápido como otros quisieran. Sí, decir algo, eso es cierto, la influencia de nuestras iglesias, y respetamos la libertad de cultos, pero es una obsesión con la sexualidad de las iglesias. Ya quisiéramos esa obsesión hacia la corrupción, hacia el paramilitarismo, hacia los delitos que violan todos los mandatos de todos los credos religiosos. Es una fijación sobre el cuerpo, sobre la autonomía y sobre la libertad, y es una fijación hipócrita que trasciende. Esto no es un discurso aquí que nos demos en un programa. Los ciudadanos, con el discurso que oyen del procurador, o esto es de referendo porque la sociedad no está lista, ¿sabe qué? Le llega a los muchachos, a los Sergio Urrego. Pocos llegan al suicidio, pero miles y cien miles viven un drama en la intimidad, de frustración, de daño de autoestima, de restricción de derechos. Estos discursos son el clima, cultivan, aclimatan que los discriminadores refunden sus prejuicios, los reforcen, y los ciudadanos víctimas o indefensos o que reciben discriminación. Pero, doctor Charri, usted señalaba, un poco cuestionaba que sea la Constitución un cuerpo colegiado de número reducido, que tome decisiones un poco en contravía de los cuerpos políticos. ¿Cómo, si ellos están interpretando la Constitución y están tratando de que esa Constitución, digamos, se refleje o refleje en la gente y reconozca los derechos de la gente, y el Congreso no actúa, ¿cómo resolver esa tensión? No es fácil. Aquí lo que la Corte nos ha planteado es que ante la ausencia de actividad de los otros órganos del poder, llena un vacío, y llena ese vacío tomando decisiones. El gobierno de los jueces del que han hablado. El gobierno de los jueces del que se ha hablado. Ahora, la Constitución se puede interpretar en muy distintas direcciones, y por eso la teoría nos habla de jueces activistas, los que quieren ir un poco más allá, ser innovadores. En materia de matrimonio tenemos un grave problema, y es que la Constitución define qué es matrimonio, que es el vínculo entre un hombre y una mujer. O la voluntad de... Y en mi opinión, el tema es reformar la Constitución, no buscar los avances vía, me parece a mí que los nuevos sectores sociales quieren tener conquistas jurídicas como si fuera un pleito, y realmente no es un pleito, pero es digamos, una transformación. Yo creo que justamente es una transformación social, y ganar el pleito no es suficiente. Entonces nos quedamos cortos porque hay sectores de la sociedad que finalmente no lo aceptan, por más que el pleito se haya ganado. Entonces tenemos un problema de legitimidad de las decisiones y de entender que las sociedades se están transformando a una velocidad enorme. Y doctor Vélez, usted que estaba en el Congreso y lo estuvo tantos años, es, como dice la doctora Angélica, como miedo a perder el electorado, es porque también son sectores muy conservadores. ¿Por qué
no asumir los mandatos constitucionales, como el caso del matrimonio gay, que finalmente pues lo tuvo que tomar la Constitución por esa vía, por vía alterna, como dice el doctor Charri, y no por la vía del foro por excelencia Nosotros político. estamos en una sociedad muy conservadora, eso no lo podemos nosotros desconocer. Y para mí el conservadurismo de esta sociedad está muy influenciado por la Iglesia. Reitero, por la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica. Para los políticos es muy difícil comprometerse con temas que a su electorado no le gusten. O sea, y yo entiendo que hay sectores, como el caso de Angélica, que representa un sector importante de la sociedad, pero hay otros que representan otros sectores. Que Pero no, yo le diría que entre esos entonces, sectores, el tema político, entre esos sectores católicos, por ejemplo, en temas como el aborto, como la anticoncepción, sí, hacen pero lo que les da la gana, no importa lo que diga la Iglesia. Es tan complejo que viene lo que está viviendo el Brasil. Dilma Rousseff le ha tocado echarse para atrás, a pesar de venir del Partido de los Trabajadores, que es un socialista, y el tema de la influencia de la Iglesia Católica, los evangélicos, ha llegado a tal punto que ellos ya no pueden, que ellos ya no pueden hablar libremente del aborto, ni pueden hablar libremente de otra serie de cosas en las que las iglesias se han opuesto. Claro, Entonces, pero la paradoja es que no pueden hablar del aborto, pero la gente aborta. Entonces aquí lo que hay que... Se mueren abortando ilegalmente. Sí. Nosotros podemos decir una cosa u otra y podemos tener razón si cualquiera de las afirmaciones. El hecho es que hay una realidad, y es que la posición de la Iglesia, la posición de las iglesias evangélicas no permiten, digamos, que la sociedad asimile tan rápido estos cambios. Por eso insisto, y lo que yo mencioné ahora, que la posición del Papa Francisco fue revolucionaria. Es decir, cuando aligera un poco las cargas. Claro, y entonces ya él dijo, mire, y inclusive, si no estoy mal, aquí hubo algún pronunciamiento, algún alto jerarca frente a un tema relacionado con no sé si el matrimonio gay, alguna cosa de estas, que lo que fue revolucionario, porque yo que participé en varias reuniones con miembros de la Iglesia, pues obviamente la posición sigue siendo muy cerrada. Pero a ver, una pregunta, Antonio, pero el problema en el fondo será de valores morales o más de pérdida de poder, que la Iglesia estaba acostumbrada a mandar y a tener influencia en todo, y esa pérdida de poder no la quieren. Sí, pero no solo eso, es que también hay una enorme hipocresía dentro de la Iglesia, y la ha venido habiendo desde hace 2000 años. Los curas pederastas, que está empezando a reconocerse su existencia, la ha reconocido el Papa, la ha reconocido, esta mañana leí que acaba de renunciar el de Irlanda. Pero es que para empezar, los curas de la Iglesia Católica practican la más perversa de las perversiones sexuales, que es la castidad. Es decir, entonces, naturalmente, eso los obsesiona con el sexo, con el cuerpo. Bueno, entonces, yo quisiera, avancemos ahora a lo que hemos dicho, hicimos como un plano general, vamos a los casos concretos más recientes que nos permiten ir mirando las cosas desde la realidad. Empecemos por el fallo de la Corte Constitucional que dio el visto bueno a la adopción de una pareja y de la hija biológica de una de las miembros de la pareja por la otra, adopción que había sido negada por el bienestar familiar, y frente a la cual el procurador reaccionó diciendo que la Corte hacía experimentos de reingeniería social. Quiero su opinión al respecto. Doctor Charri, usted que tiene sus reservas frente a que la Constitución la Corte Constitucional esté legislando en esa forma. Sí, yo creo que la Corte nuestra ha sido muy activista y ha desequilibrado la estructura de poderes. Algunos con razón, otros, digamos que a algunos les gustará, a otros no. Yo diría, ¿qué tal que tuviéramos una Corte activista con una ideología distinta? Tendríamos, digamos, a los que están felices ahora criticando. Yo creo que el tema de la adopción hay que verlo, o por lo menos en esa sentencia, como un tema de requisitos que debía tener en cuenta el funcionario administrativo y el funcionario judicial. O sea, lo que dijo la Corte es: no tenga en cuenta el tema de la relación de personas del mismo sexo para la adopción, sino que surta el procedimiento, digamos, sin tenerlo en cuenta y siga adelante. Cumpla la ley, claro. Y a mí me pareció muy interesante el salvamento de voto, porque creo que complementa la decisión. El salvamento de voto dice: la adopción no es un derecho, es una medida de protección al menor.
Y yo creo que es válido proteger al menor. Mejor dicho, estoy de acuerdo con la sentencia de la Corte, es válido que al menor lo proteja una pareja del mismo sexo y que era válida la decisión para avanzar en ese sentido. Entonces, desde el punto de vista de la decisión judicial, estoy de acuerdo, aunque me mantengo en el diagnóstico de que las transformaciones las estamos haciendo por vía judicial y no política. Doctor Vélez. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión de la Corte, porque me parece que la Corte lo que quiso fue más que todo tutelar los derechos de los adultos y se olvidó un poco el derecho de los niños, a pesar de la explicación. ¿Pero los niños tienen derecho a una familia como derecho que prima sí tienen sobre los derecho, otros pero derechos? en una sociedad como estas la realidad es otra. Yo conozco un caso de una niña de un colegio de aquí de Bogotá que sus madres son, pues ella fue adoptada en otro país y bajo todos los requisitos, ha sufrido un bullying impresionante en la clase, no dejan ir a las amiguitas a la casa de ella porque en esta sociedad todavía no aceptan que en una casa haya dos mamás, ¿cierto? No haya papá y mamá. Entonces a las familias les da temor enviar a sus hijos a esa casa, entonces había un aislamiento hacia esa niña. El problema es de la sociedad. Es la sociedad, por eso, pero es una sociedad muy conservadora. Le quitamos la protección a esa claro, es nena. una sociedad, pero mire, estamos dando un paso donde la niña la estamos llevando a un mundo, claro, le protegimos los derechos a los adultos, ellos tienen derecho a tener sus hijos, pero los derechos de esta niña, por ejemplo... Pero ella tiene derecho a tener una familia. Tiene derecho a tener una familia, pero mire las consecuencias que eso puede, en las que puede acarrear. Para ella acoplarse a esta sociedad va a ser muy difícil porque es una sociedad que piensa muy diferente a una sociedad como cualquier país europeo, entre comillas, progresista. Entonces no es fácil esa adaptación. Y a mí me parece, y yo puede que sea muy chapado en la antigua, pero el tema es que a mí me parece que pues, lo ideal es que una persona, un niño pueda desarrollarse con un papá y una mamá. Eso es, ahora, que dos hombres puedan... No conocen ni siquiera al papá en Colombia, pero 38%. Gravísimo. Y vemos unos problemas donde hay una sustitución del papá en caso de los abuelos, de los tíos, reemplazan al papá. Mire, yo trabajé un proyecto de ley que desafortunadamente no salió, que es el de la custodia compartida. Y ahí descubrí yo, y en eso sí me metí bastante, que es fundamental para un niño tener la figura paterna y la figura materna, fundamental para su desarrollo, no solamente emocional, sino también de las familias colombianas son cabeza de familia, pero sustituyen al papá, lo sustituyen o bien en muchos casos, no solo en los casos, por el abuelo, por el tío, por el hermano. Yo puedo entender la posición de los opositores, de los adversarios a los derechos, y la puedo respetar. Este tema, más que de constitución y congresistas, es de nosotros los ciudadanos. Mire, la discriminación y todos estos debates es en la familia donde más discriminación se da, es en el trabajo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a ponernos en el lugar del otro. El candidato, el señor Vélez, no está de acuerdo con esto, con que haya familias homosexuales. Tiene una opción maravillosa: no ser gay y no postularse con un hombre como pareja, adoptar. Y usted queda completamente protegido. Mira, pero yo me pongo en sus zapatos, pero su merced puede analizar mi yo tengo posición. una concepción de la familia donde va a haber un padre, un papá y una mamá. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con una familia donde haya un hombre y tres mujeres. Pero es ¿cierto? que esa Porque tampoco la conocemos entonces ya en Estados Unidos, entonces ya ha llegado el punto, entonces ya hay o tres hombres y una mujer. Sin caricaturizar, no caricaturicemos. No, pero eso es una figura de familia que también está haciendo carrera en los Estados Unidos. Pero en Colombia estamos en otra, mire, yo puedo respetar su posición y me parece, yo abogo por su derecho, que a usted nadie lo obligue a ser homosexual, ni a buscar hacer pareja, unión con uno de los señores de la mesa u otros, ni a postularse a una adopción. Pero no hay ninguna razón objetiva para que, si analizan la idoneidad emocional, económica, la estabilidad de una persona como yo, de cualquier hombre o mujer, no puede. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo. Resulta que esa no es una razón. Yo hago valer su derecho, que nadie lo force. Pero el ponernos en el lugar del otro es el que nos abre el espacio. Una réplica. Nosotros llegamos a aceptar en su momento, y ya este país ya lo ha venido aceptando, que puedan convivir una pareja de homosexuales. Gracias. Gracias. No. Lo que no estamos de acuerdo. No, y eso ya es un derecho que ya se lo otorgó la Corte Constitucional. Lo que no estamos de acuerdo. No, pero no es como para. Yo te pido el favor que no te burles, porque no está bien y no me burlo de ti. Empate. Sí. Lo que yo quiero decir es que
que a mí me parece que la figura, la familia como nosotros la concebimos es como la conciben muchos otros en el país. Entonces, que el hecho que se haya reconocido el matrimonio entre homosexuales es algo que respetamos. Lo que todavía nosotros no aceptamos, y es una situación que inclusive algunas personas homosexuales me lo han dicho, sí, no están de acuerdo con la adopción de niños. Me dicen que tengo, sí, no es obligatorio. Vamos a hacer una breve interrupción y volvemos en unos minutos. Siguiendo con el tema, avanzando un poquito porque aquí nos podríamos quedar, pero respetando los argumentos de toda la exfiscal Vivian Morales, hoy senadora por el Partido Liberal, propone que el tema de la adopción por parejas del mismo sexo se someta a un referendo con el argumento de que unos pocos magistrados no pueden tomar decisiones sobre toda la ciudadanía. Doctor Charri, ¿usted qué opina? ¿Y estaría de acuerdo con eso o abre la puerta para que ahora todos lo sometamos a referendo? Bueno, primero no estoy de acuerdo. Además me parece que busca la vía más difícil de todas, que es un referéndum donde no han prosperado sino uno, el del gobierno Uribe, en una sola pregunta. Pero me parece que se aborda mal el problema, o sea, es tratar de modificar una sentencia judicial vía una decisión política. Justamente por el desbarajuste que tenemos de tomar decisiones por la vía alterna, pues tenemos, digamos, reacciones también por la vía alterna que lo que están haciendo es desfigurando el sistema. Entonces me parece que es una reacción, yo diría que inadecuada, porque está pretendiendo enfrentar dos mundos y en la práctica no lo va a lograr porque el referéndum es supremamente complicado de sacar adelante. Y además, doctor Vélez, de todas maneras, pues yo creo que la propuesta es porque sabe que las mayorías, como usted reconoce, en el país son religiosas, digamos, estarían seguramente por el no. ¿Usted qué opina de eso? Mira, yo creo que ella está acudiendo un camino que no se ha explorado, porque el camino del Congreso definitivamente no ha conducido a nada. Recuerden los proyectos de ley de Benedetti y otros que en el Congreso la gente no los va a apoyar ni los va a aprobar y la gente prefiere más bien no tocarlos, porque eso de verdad en algunas regiones... ¿Y no será que porque precisamente esos temas del resorte tan íntimo como de orden moral de las personas... Pero la composición del Congreso de la República es muy regional y ese tema para los representantes de la Cámara y muchos senadores es muy difícil de enfrentarlo. Entonces hay que buscar otros caminos. Puede ser ese. Pero parecería que nació muerto esta propuesta. Pues porque es que, pero no tanto, porque mire cómo creo que fue la misma Iglesia Católica la que promovió el del aborto. Pero la Iglesia está apoyando también. Sí, está el aborto y tal vez un referendo del MIRA en su momento, pero que tenía que ver tal vez con los servicios públicos y otra cosa donde se lograron conseguir las firmas. Entonces aquí el camino que le queda a la doctora Vivian es conseguir las firmas y llevar el... 200.000, ¿no? 200.000 para iniciar, pero son alrededor de 2.200.000 para escribir. Sí. Mira, el problema aquí no es ni de firmas ni de votos. Aquí el problema es de derechos. La democracia es que convivamos aquí con nuestra diferencia y podemos avanzar juntos. No podemos pretender aplastar a la mayoría. Aplastamos a Caballero porque no le gustan los toros de malas, porque a nosotros no. Aplastemos a los que queremos y buscamos unos derechos. Nosotros no queremos privilegios ni nada adicional. Igualdad de derechos. Analicen una postulación, idoneidad. No es idóneo, sorry, sí es idóneo. Avance. Ese camino es para la gente, es para llegarle al corazón de las personas que tienen unas ideas, unos prejuicios, unos miedos, unas posiciones políticas válidas.
válidas, pero no es real, no es legal. Usted no puede someter los derechos fundamentales a referendo. Por popular que sea, los derechos no son por encuestas ni por aplauso, es porque son inherentes a la dignidad humana. No puede llevarse a las urnas un referendo que establezca discriminación. Todos en esta mesa podrán presentarse al ICBF, a todos los van a analizar, pero a ella ni siquiera la pueden analizar. Ese referendo no prospera ni siquiera en un Congreso tan godo, ni siquiera en la Corte Constitucional. Y quiero referirme a la vía alterna. Resulta que desde el 91 el Congreso ha discutido 14 proyectos de ley para reconocer tímidos proyectos, unos, de garantías patrimoniales. Siempre los negó, siempre. Entonces, que la Corte tiene dos opciones. Me siento a esperar 200 años hasta que reglamenten y reconozcan los derechos a estos ciudadanos y seres humanos que pagan los mismos impuestos y quieren los mismos derechos, no más derechos, los mismos. Entonces la Corte ha tenido que actuar y en buena hora lo ha hecho, porque lo que está detrás de esto no son parágrafos ni leyes, son vidas, ciudadanos, la pareja de Medellín, el joven que murió, son miles de familias que hoy pueden tener protección gracias a la jurisprudencia sostenida de la Corte. Entonces la senadora Vivian, una mujer respetable, cuya trayectoria reconozco, hoy la Corte le parece que son 6 tipos encerrados en una mesa, y eso sí no le ha parecido cuando, por ejemplo, en el proceso 8000 y de Samper, gracias a una sentencia que ella ganó allá, una tutela, quedó protegida la inviolabilidad de opinión de los congresistas dada por 6 magistrados en una mesa. Ahí sí no le parece. Para lo que nos conviene no nos gusta la Corte, y para lo que no sí. Entonces aquí nos toca asumir lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Angélica. El problema central es el problema de la protección de los derechos de las minorías, y eso es lo que está en juego. En un referendo, efectivamente esta sociedad es conservadora, estoy de acuerdo con el doctor Vélez. Un referendo sobre la adopción de parejas homosexuales seguramente fracasaría, como fracasaría también un referendo, Angélica acaba de poner el ejemplo, sobre las corridas de toros. Efectivamente, los amantes de las corridas de toros somos una minoría, y naturalmente no ganaríamos un referendo. Pero estoy de acuerdo en que la Corte Constitucional ha sido, como quien dice, el último recurso, porque no es posible sentarse 200 años a esperar a que la evolución de la sociedad lleve a esos cambios. Doctor Charri, usted dice que esa es la vía alterna. ¿No está la Corte Constitucional un poco tratando de defender esos derechos de las minorías para que no sean aplastados por las mayorías? A ver, con el tema de la Corte, digamos que es otro debate para el que simplemente va a notar que el fin no justifica los medios. O sea, un poco lo que nos ha vendido la Corte es: yo me excedo porque el fin es bueno, y es aplaudido por el beneficiado. Digo, pero es que las reglas de juego no son así, porque cuando cambie de dirección, entonces los beneficiados van a ser otros y los perjudicados, pues otros. Yo creo que hay que ponerlo en una dimensión histórica. Es cierto que es un debate de derechos, pero no es un debate en blanco y negro. No es que tengo derechos y me los desconocen. Son derechos que hasta ahora están naciendo, son nuevos. Hace 100 años esos derechos no existían, se tuvieron que conquistar. Entonces estamos en una transformación y tenemos que entender esa transformación y ayudar a que se dé de la mejor manera posible. No es o no debe ser un pleito, yo insisto. Y yo creo que así lo han enfocado porque les ha dado resultado a los que han ganado el pleito. Pero la sociedad se ha quedado rezagada y tiene graves problemas. El tema del niño que se suicidó, por ejemplo, es fruto de una sociedad que no entiende. Entonces, quererla janolar por la vía alterna sin lograr la transformación social, pues genera grandes conflictos y grandes diferencias en donde no hemos logrado ser tolerantes los unos con los otros. Pasemos al... Unos sí hemos sido tolerantes, es que porque nos ha tocado llegar al pleito. Nosotros en el Congreso hemos hecho jornadas hermosas de argumentación. Mire, Piedad Córdoba, hay que hacerle un reconocimiento, unos proyectos. Me acuerdo, llevó a López Miquelsen, al liberalismo del partido de la senadora Vivian Morales. Esos jerarcas hablaron por la igualdad. Nada, no entran argumentos, y yo creo que es la doble moral, porque mi tesis es: la sociedad es más liberal que los representantes, pero los representantes, por la doble moral, alimentan un circuito donde bloquean derechos. Entonces no es que nos toque no es que queramos pleitar, es que tenemos dos opciones: nos sentamos a esperar pasivos. Hay una cosa que yo quisiera comentar con respecto a las decisiones de la Corte Constitucional. Yo recuerdo bien el debate que se dio en el Congreso relacionado con los derechos patrimoniales para las parejas homosexuales.
años. Y que hubo una gran discusión y en últimas la Corte Constitucional tomó una decisión y eso prácticamente, digamos, validó el matrimonio entre parejas homosexuales porque ya lo pueden hacer ante un notario, etcétera. Lo que yo critico de esa decisión es la forma en que se tomó, porque fue más una decisión política sin tener en cuenta otros elementos. Si yo presento un proyecto de ley, como ocurrió en varias ocasiones en el Congreso que lo vi, que afectaba, digamos, el tema pensional, había que pedir un concepto del ministerio y había que hacer un cálculo actuarial para ver qué impacto tenía ese tema en pensiones. El darle derechos patrimoniales a las parejas homosexuales generaba un impacto en el tema pensional. Y hubo un concepto fiscal del ministerio, lo leí. El ministerio no estuvo de acuerdo con ese proyecto en el de derechos patrimoniales. Entonces la Corte Constitucional toma esta decisión y por eso después el gobierno se ve a gatas para poder ajustar esa situación, porque todavía no sabemos el impacto de esa decisión. Doctor Vélez, el mejor ministro de Hacienda lo haga. Pero doctor Vélez, ¿usted está de acuerdo en el reconocimiento del matrimonio homosexual, del matrimonio, de la unión de parejas? Si yo me muero y yo tengo 4 pesos, ¿por qué no los va a poder heredar mi pareja? O claro, si yo tengo una pensión, ¿por qué no los va a heredar mi pareja? Claro, pero tenemos temas del debate, estamos de acuerdo. Entonces la Corte dijo, una pareja que convive más de 2 años, pues prácticamente con matrimonio. ¿Me repite pero entonces, cuántos años? 2. Es que me interesa. Claro, son 2 años, ¿no? ¿No son 2 años? 2 años, sí, 2 años. 2 años para adquirir los derechos. Pero mire una situación que se presenta en el país, que la planteamos también. Yo conozco el caso de señoras que no son homosexuales, que conviven juntas, porque 2 viudas se fueron a vivir juntas, vivieron 3 o 4 años, viven muchos casos de hermanas, por ejemplo, ocurre en muchas ocasiones, que una tiene su pensión, la otra no la tiene, la sostiene, y cuando se muere esa persona, esa señora que recibe la pensión, la otra no recibe absolutamente nada. El concepto de solidaridad y mire lo que es convivencia, lo que es convivencia también, ¿qué significa? Porque entonces también hay que extenderle esos derechos patrimoniales a esas personas que no son homosexuales, pero que viven juntas y que dependen una de la otra. ¿Y no es lógico? Es lógico, claro. Es lógico. Claro, no estamos de acuerdo. Bueno. Pero aquí hicimos más énfasis en el debate, en las parejas homosexuales y no pensamos en las otras personas. Es que existen los matrimonios y la unión marital de hecho, entonces quitemos también la unión marital de hecho para todo el mundo. No nos puede llevar al nivel de la solidaridad entre hermanos. La sustitución de la pensión de esas 2 hermanas que vivieron juntas, viudas. Doctor Charri. Yo quiero hacer una anotación para introducir otro elemento. Listo. Y es que el matrimonio es una institución obsoleta. Bueno, cuando se estableció el divorcio en 1936, el divorcio vincular, le preguntaron a un político qué opinaba del divorcio y dijo, el problema no es el divorcio, es que la gente se case. Sí. Y entonces a mí me parece que buena parte del debate es simbólico para una conquista judicial. Claro. Es que es para y entonces pienso que estamos equivocados. Yo vuelvo a mi tesis sociológica. Digo, si finalmente muchos de los que estamos casados no sabemos si estamos bien casados o no, porque la institución es muy estrecha, porque está cambiando, porque tiene grandes transformaciones, ¿por qué están ahora reclamando querer casarse? Yo digo, cuando todos quieren salirse, ellos quieren entrar. Cuando todo el mundo quiere divorciarse, los homosexuales se quieren casar. Me deja decirle una cosa, y yo quiero que lo entiendan los ciudadanos que ven este programa. Una cosa es quererse casar y otra cosa es no poder casarse. Yo no me muero por casarme, yo quiero tener derecho a decidir. Decido no casarme, como usted. O decido sí casarme. Pero lo que yo no puedo aceptar es que yo, que soy tan trabajadora como usted, cumplidora de mis deberes, pago mis impuestos, soy una ciudadana plena para el contrato de arriendo, para pagar impuestos, no soy ciudadana plena para ejercer un contrato de matrimonio. Entonces, por supuesto que aquí hay mucho de simbólico, por eso nosotros no aceptamos una palabreja de unión allá de esa gente, un matrimonio de negros, un matrimonio para indígenas, un matrimonio para homosexuales, no, es el matrimonio igualitario. Sí, hay mucho de simbólico porque las leyes no cambian la sociedad, pero empujan. Mientras tengamos discursos de poder, como el del procurador, diciendo referendo, diciendo abominación, Sergio Urrego se va a seguir suicidando y van a seguirlo maltratando. Después vamos a tratar ese caso. Ese imaginario. Avancemos también y analicemos el hecho reciente de esa muestra de intolerancia por la expresión artística y la censura de la exposición de la artista
Ana María Trujillo. ¿Usted qué opina, doctor Vélez? María Eugenia Trujillo. Yo estoy de acuerdo con el artículo de salud de Hernández Mora este fin de semana. Me parece que Resúmalo para los que no lo irrespeto, leyeron. no, porque ella dice que es un irrespeto para un sector de la población que practica una religión y así como pues hay gente que no le gusta que lo irrespeten, pues en este caso me parece que ella se le fue la mano a mi modo de ver. Pero y momentico, tiene que pero la respetar. gente puede ir o no ir a ver la exposición. Pero es la forma de hacer las cosas, porque es que si una persona, supongamos, si una persona hace una exposición de esas riéndose, burlándose de los afrodescendientes, tampoco, eso no estaría bien, eso no está bien. Digamos que todo el arte del último siglo ha consistido fundamentalmente en una provocación. Esto, claro está que es una provocación, jugar con las custodias de la Iglesia Católica y representar vaginas dentro de las custodias de la Iglesia Católica, pero no es una novedad en el arte moderno, es decir, al contrario, porque ya no es moderno, tiene más de un siglo. Todo el arte de los últimos 100 años se ha hecho en torno al escándalo, a la búsqueda del escándalo. Entonces, ¿por qué únicamente en la iglesia de Santa Clara no se puede buscar el escándalo? Un museo. Ya está desacralizado. Doctor Charrique, ¿cómo ve eso? Primero pienso que judicializar los temas nunca es bueno. Es un país que busca respuestas formales. Sí. Y se equivoca en este caso técnicamente porque es censura. Y entonces pueden haber otras muchas formas judiciales de abordar el tema. Y yo en el arte soy en extremo condescendiente. Yo creo que el arte es el espacio donde se manifiesta la sociedad libertad. y ojalá sea con una libertad mucho más amplia. Bueno, se nos acaba también este pedazo de programa que podíamos alargarlo eternamente. Volvemos en unos segundos. Bueno, Colombia es constitucionalmente un Estado laico no confesional, acepta la libertad de cultos, reconoce la libertad de cultos, respeta la libertad de creencias religiosas, pero uno siente que la Iglesia todavía tiene mucho poder, que como que la Iglesia misma no ha entendido que hay una separación entre la Iglesia y el Estado, y en el caso, por ejemplo, concreto del procurador, un funcionario de tan alto rango, a veces parece actuar más con la Biblia en la mano que la Constitución. Yo les quiero preguntar, ¿realmente sí hay una separación de la Iglesia y el Estado y realmente se cumple eso del Colombia es un Estado laico? Felizmente somos un Estado laico y por supuesto tenemos grandes rezagos históricos. Veníamos de un Estado católico, ¿no? La colonización fue básicamente una empresa de imponer una religión, la religión católica. Y después con la República tuvimos muchos nexos con la Iglesia Católica que pues felizmente se han ido separando y el Constituyente del año 91 logra plantear un Estado laico. Claro que hay rezagos y tenemos muchos y muchos de los gobernantes que predican el Estado católico le dan espacio a la Iglesia Católica, un espacio que no está en igualdad de condiciones con otras iglesias, pero por lo menos tenemos planteado el esquema y es un esquema que tiene que avanzar, tiene que progresar y tiene que poner las cosas en su lugar. La Constitución del 91 le abrió espacio a la pluralidad religiosa. Antes solo podía ser católico, las otras iglesias no tenían reconocimiento, derechos, había restricciones a la difusión de su culto y, por supuesto, en feliz hora la Constitución dio espacio a esa pluralidad y está atado con la censura. Yo hago valer el respeto a profesar un credo cualquiera de las tantas vertientes evangélicas y cristianas. El problema está
en cuando empezamos a invadir terrenos civiles. Este es un debate de derechos civiles, por ejemplo, el contrato de matrimonio, o que en una ley, en un trámite de adopción, no se cree una cláusula especial contra unos por un prejuicio mío que ellos no puedan. De modo que lo que queremos es que separemos la religión, y eso sería el Estado laico. En cambio, si yo me quisiera casar por el rito católico, acepto que por supuesto en esos cánones de la Iglesia no se puede. Lo mío es civil, nuestra lucha es por derechos civiles, y yo quiero decir algo. Hay resistencia al cambio, pero hemos avanzado mucho. Podemos entender y ponernos en los zapatos del que es adversario, opositor, que se asusta, dice eso de pronto no conviene. Tranquilos, simplifiquemos la cosa, veámoslo sin el misterio. Tenemos que quitarle las telarañas para poder comprender. La paz no es en la montaña ni con la guerrilla. La paz es respetando al compañero, que en ese chiste que se le hace daño a su autoestima. Así de simple es este tema, y toda esa teoría de Estado laico se aterriza es: usted respeta a su primo gay, usted respeta a la señora de su casa, y ese es el reto social que tenemos. No, la igualdad social no nos la dan las leyes, la igualdad social solo nos la da su actitud y mi actitud. Aquí en la intimidad, en la cotidianidad, es más que grandes sentencias y leyes. Antonio. Sí, pero las leyes empujan, como Sí. creo que usted misma decía hace un rato. Y yo creo que efectivamente venimos avanzando muchísimo hacia el Estado laico desde donde venimos. Hay que considerar, como dice el Ya doctor no Charri, tenemos concordato. que venimos, ya no tenemos concordato, por ejemplo. La tesis de la Corte es que no teníamos concordato hacia afuera. Diré hacia adentro, pero sí hacia afuera. Bueno, no entramos en esa discusión. Bueno. Que es... Realmente se ha venido separando gradualmente la Iglesia del Estado, pero la Iglesia, como es natural, se resiste a perder sus privilegios y su poder, y trata de mantenerlos como trata de mantenerlos cualquiera que tenga privilegios o cualquiera que tenga poder. Doctor Vélez, ¿usted cómo ve el panorama? No, para mí Colombia es un Estado laico. Me parece que la Iglesia de alguna u otra manera puede tener alguna influencia en la sociedad. ¿Alguna? Bueno, sí, la tiene, porque es que en la última encuesta Gallup uno ve, la Iglesia tiene una imagen favorable como el 72% y negativa el 28%. Después de las fuerzas militares es tal vez la institución que más reconocimientos, y la misma institución, la de mayor reconocimiento en el país y de mayor aceptación. Entonces, obviamente, hay posiciones de la Iglesia que tienen influencia en la sociedad y que en su momento generan, digamos, decisiones de Estado. Pero mire, por ejemplo, situaciones que se han presentado que eran inconcebibles hace 50 años. En la época de Monseñor Perdomo tal vez era impensable que existieran dos ministras que fueran declaradas ellas homosexuales, ¿cierto? Bueno, en la época de Monseñor Builes No, era había imposible, ni no. liberales. Y mire que ahora, yo por ejemplo de parte de la Iglesia, pero de parte de la Iglesia yo por ejemplo no he visto cuestionamientos a eso. Sería el colmo. No, sí, pero Sí, mire sí, que no, en eso pero hemos digamos, hay que evolucionado reconocerle bastante de algo esos es algo. temas. Entonces, pero indudablemente la Iglesia ha generado posiciones, por ejemplo, su posición frente a la eutanasia es total, clara, que en su momento en el Congreso también se reflejó en unas mayorías, y es una forma de pensar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque yo soy católico y los católicos no estamos de acuerdo con eso. Entonces, pues a mí no me pueden obligar a que yo tengo que aceptar que hay una minoría en el país que quiere la pena de muerte porque le parece muy bien, porque en Estados Unidos hay minorías que sí están de acuerdo con eso, o mayorías, yo no sé, y entonces yo tendría que pensar de esa manera. No, me parece que yo actuando en contra de una posición a favor de la pena de muerte, entonces de esa manera estaría actuando conforme a los Quisiera criterios de la agregar Iglesia. algo. La importancia del discurso y los mensajes de las figuras de poder transforma. Usted ha mencionado varias veces al Papa Francisco, que el que él diga y hable con respeto, sin persecución, eso llega, eso honda, cala profundamente en la gente y ayuda a una apertura lenta y compleja. En opuesto, cuando figuras de poder le ponen misterio, satanizan, persiguen, hace eso, genera ese clima dañino al que me he referido. Por eso es tan clave que se diferencien los temas y que las figuras de poder, como el señor procurador, que tiene derecho a estar en contra de los derechos, él como ciudadano, los guarde en su casita y en el ejercicio de su profundo poder público institucional de un cargo, trabaje por su tema, vigilar derechos humanos, entre otras. La influencia, el lobby de la Iglesia es muy fuerte en el Congreso. Más o menos. Por ejemplo, no, yo diría Eso como... quiere decir. No, mire, por ejemplo, en el caso de los parlamentarios antioqueños, cuando yo representaba Antioquia,
hay una reunión con los obispos mensual con todos los parlamentarios de Antioquia y se evalúan temas nacionales y ellos fijan su posición a los que son católicos, y entonces pues ya esa es una decisión de cada uno si interpreta o no, está de acuerdo o no con lo que en esas reuniones se decide. Bueno, para terminar, ¿sí o no? ¿Colombia es una sociedad homofóbica? Para mí sí. En buena parte. Sí. Mucho todavía, pero la igualdad es imparable. Abra el corazón y la cabeza, cambiemos eso. Mejor dicho, pero sí estamos avanzando en algo, ahí vamos. Ahí vamos. Ya viví los cambios en 20 años. Listo, los he bien, vivido. ahí vamos. Buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes hasta el próximo martes y gracias por haber seguido este debate. Tendremos un tema de interés el próximo martes.